Hola, Dios te bendiga, espero que estén bien. En el día de hoy vamos a hablar de por qué Jesús hablaba en parábolas. Y quiero iniciar diciéndote que las parábolas eran ingeniosas imágenes donde Jesús tomaba un principio cotidiano para mostrarnos a nosotros a través de este una verdad espiritual o una lección espiritual. Nosotros muchas veces creemos que Jesús siempre hablaba en parábolas, pero esto no es así. Cuando analizamos la Biblia vemos que Jesús inicia su ministerio hablando a través de sermones, de palabras directas, de enseñanzas directas. Vemos las bienaventuranzas, que son el sello de la predicación de Jesús. Vemos también temas como ojo por ojo, que Jesús habló, la sal y la luz, entre otras grandes enseñanzas de nuestro Señor. No siempre Jesús hablaba en parábolas. Él inicia a hablar en parábolas en el último año de su ministerio. Y sobre esto es que queremos detallar en el día de hoy, y es el por qué Jesús habló durante ese último año en parábolas. Hay una buena pregunta que podemos hacernos, y es ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Y cuando miramos el concepto de lo que otros entendían, ellos decían que Jesús hablaba de esta forma, era porque las parábolas es un medio más fácil de llevar una verdad espiritual al corazón del hombre. Pero cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué él hablaba en parábolas, su respuesta fue opuesta al pensamiento que hoy en día la gente tiene. Miremos qué Jesús dijo. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Vemos aquí que es contrariamente a lo que nosotros creemos y entendíamos de por qué Jesús hablaba en parábolas. Él lo hacía para que los incrédulos no entendieran su mensaje, no comprendieran cabalmente la enseñanza de Jesús. Y tú dirás, ¿pero por qué? Y a través de lo que te voy a explicar ahora, vamos a ver dos efectos de las parábolas. ¿Cuál era el efecto doble que tenía cada vez que Jesús expresaba una parábola a todo aquel que le estaba viendo en aquel momento y escuchando? Miremos a continuación. El primer efecto de las parábolas era esconder la verdad de un corazón totalmente sellado. Los judíos estaban sellados, habían rechazado las enseñanzas de Jesús. En muchas ocasiones querían tirar a Jesús por un desbordadero, querían apedrear al Señor. Ellos habían rechazado rotundamente lo que venía del cielo para sus vidas. Entonces, el efecto que Jesús hace con las parábolas era esconder esa verdad de sus corazones sellados, porque la misma Biblia dice en Lucas 12:48 que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y ellos estaban acarreando un conocimiento que no iban a aplicar en sus vidas. Aquí es donde vemos la misericordia de Dios mostrada. Entonces Jesús le hablaba y ellos no comprendían sus enseñanzas. Y así el Señor guardaba más su vida de una condenación mayor. Miren cuál era la actitud de este pueblo. La palabra dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El Señor quiere sanar las vidas a través de su verdad, pero si su verdad no es escuchada, entonces Él la vela a través de unas parábolas. Yo diría que hoy en día, si el Señor viniese en nuestros tiempos actuales, también hablara en parábolas, porque Él sabe que hay mucha gente que allá afuera no recibirá su verdad. Y la verdad tiene dos efectos. La verdad te salva
y te liberta, pero la misma verdad que te liberta te condena también. Por eso el Señor habló en parábolas a estos judíos. El otro efecto de las parábolas de Jesús lo vemos muy detalladamente en Marcos 4:34, que dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vemos aquí que el otro efecto de las parábolas era interpretar la verdad de la enseñanza de la parábola a los que tenían corazones abiertos. Jesús, como veíamos a través de las parábolas, escondía su verdad de los incrédulos y ellos no la entendían. Pero aquellos, como sus discípulos o otros, que sí tenían un corazón para oír, donde Dios estaba obrando en sus corazones, aunque ellos no entendían tampoco las parábolas, pero el Señor terminaba interpretándole las parábolas ya privadamente a ellos para que entendiesen el mensaje de la verdad de esta. Jesús tomaba las parábolas porque despertaba un interés en aquellos que escuchaban esta forma de enseñanza ilustrativa, despertaba el interés a ellos de seguir escuchando a los de corazones dispuestos hasta que brotara una fe genuina en sus corazones, una fe que salvara sus vidas para siempre. Y el Señor, a esos que Él veía que tenían corazones dispuestos, lo buscaba aparte y le interpretaba aquellas parábolas. Así la vemos en la parábola del sembrador, donde a sus discípulos y a otros Él lo toma aparte y le explica estas parábolas. Aquí vemos el amor de Dios. Dios es paciente con nosotros. Dios, si tiene que explicarnos las cosas una y otra vez, lo hará porque Él te ama. Pero sobre los que se endurecen, Dios sí le oculta su verdad para que su condenación, aunque la tendrá, no sea mayor. ¿Cuál es la aplicación de este mensaje? ¿Qué nos enseña Jesús a través de Él enseñar en parábolas? Él nos enseña que su forma de predicación y su efecto de predicación y lo que buscaba a través de ella era no condenar a las personas. Trata de que cuando prediques la palabra, edifiques. No busques el condenar a nadie a través de un mensaje, a través de una enseñanza. Busca la edificación de la iglesia, la edificación del que no cree. Sé paciente y lleva un mensaje que aunque verdadero, que aunque bíblico, que aunque le duela a otros, pero que estas palabras sean sazonadas con sal, con amor y con esa mansedumbre y misericordia que Dios mostró en la persona de Jesús al predicar parábolas a Israel. Dios te bendiga, hermano.